La estupidez. Economista. Michael Ibrahim. Venezuela, 2020. Introducción. Qué cosa más interesante esta, la de la estupidez. Y aunque la estupidez no necesariamente se encasilla solamente para los estúpidos son los mayores causantes de la estupidez humana. Aunque no se sabe el por qué, la estupidez inapropiadamente no fue hecha solo para los estúpidos. Todos gozan de la perfecta capacidad para cometer cualquier tipo de estupidez. La ventaja de la estupidez sobre la inteligencia es mucha, y aunque la principal razón de existencia de la estupidez parece ser perjudicar a la sabiduría no parece importarle demasiado la estupidez. Para los estúpidos, hablar de estupidez puede resultar hiriente, algo que resulta interesante dado que supuestamente ignoran su propia estupidez, ¿o será que no la ignoran del todo? Hace poco me encontraba hablando con alguien acerca de la estupidez y un casi amigo llegó. Al escuchar la conversación pude darme cuenta por su gesto facial que se sentía como que ofendido por nuestra inofensiva conversación, pero yo no lo consideraba como un estúpido necesariamente, es más todo lo contrario, pensaba que era una persona muy inteligente, pero por alguna inexplicable razón, se sintió ofendido por la conversación sobre la estupidez. Que si era o no estúpido. Eso ya no importa, la cosa es que parece que las personas actúan extrañas cuando se habla sobre la estupidez. No se sabe el por qué, tratando de ser amable. La imbecilidad resulta muchas veces divertida, y el deseo por burlarse de los estúpidos es algo que comparten los casi estúpidos. Este libro, al igual que el de Tabori, trata sobre la tontería, la torpeza, la estrechez de miras, la idiotez, los desvaríos y los demás sinónimos dentro de la lengua española. Describir la estupidez es un trabajo que expandiremos en el presente contenido literario, así que en esta pequeña introducción, nos dedicaremos a divertirnos como los casi estúpidos con la animada estupidez. Cuando se llega a la adultez, burlarse de las personas es un mal gesto educativo, pero para este silencioso acto de lectura, nadie podrá visualizar realmente nuestras risas causadas por las estupideces. Esta era una persona tan pero tan estúpida, que estudió para su examen de orina. Hombre, Juan, ¿cómo has cambiado? Yo no soy Juan, más a mi favor. Porque las focas del circo miran siempre hacia arriba. Porque es donde están los focos. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte. Porque se suicidó el libro de matemáticas. Porque tenía muchos problemas. Que son 50 físicos y 50 químicos juntos. Pues científicos. Parece que las idioteces más graciosas son las que encuentran la estupidez dentro de la lógica. Jaja, muy divertidas. Hoy podemos decir que la estupidez se refiere más al comportamiento que al cerebro mismo. El hecho de que alguien cuente con un cerebro en perfectas condiciones no quiere decir que esté a salvo de la estupidez. Es más probable que la idiotez dañe al cerebro, a que el cerebro venga con idiotez. Pero si hay idiotas de nacimiento, genética. Aunque obviamente, hay muchas personas mejor capacitadas que yo para hablar sobre la estupidez. La base científica en este asunto es relativamente nueva. En el capítulo 3, hablaremos sobre la mejor base científica para explicar la estupidez. En general, las personas comunes y corrientes como yo puede que veamos a la estupidez como algo divertido en vez de verla como algo catastrófico para la humanidad. Muchos estamos hasta dispuestos de hacernos los tontos de vez en cuando por alguna ganancia, una amistad, una recompensa, o lo que sea que motive a las personas para ser tontas. Los métodos de la estupidez avanzan conforme avanzan la inteligencia del hombre. Hoy las estupideces ha aumentado probablemente un 500% desde hace mucho tiempo atrás, pero las estupideces más consistentes son las más comunes desde los principios. La ignorancia sigue siendo una de las más constantes y fortalecidas de todas las tonterías, y hoy, hasta existe la necesidad de defenderla, porque algunas veces puede ser de ayuda para el hombre. Supuestamente. La estupidez parece estar más cómoda que nunca en la Tierra.
La irracionalidad de algunos comportamientos humanos que parecen ir en contra del sentido común, se ven multiplicadas en las personas que no están dispuestas a prestar un poco de atención a sus acciones. La estupidez en sí misma parece ser una pared invisible, y al mismo tiempo muy visible, que impide el crecimiento personal de algunos individuos. Pero la estupidez no solo quiere impedir tu crecimiento personal, hay personas cuya estupidez los tienen en el estancamiento financiero, siendo al mismo tiempo personas muy cuerdas e inteligentes. La estupidez parece ser la encargada de no permitir que las personas logren prosperar en todos los sentidos. La falta de coherencia existente puede que sea culpa de la estupidez también, y aunque grandes investigadores sobre el tema atribuyen la guerra y las otras atrocidades de la historia como productos de la misma estupidez, a nivel micro, la estupidez también está causando guerras y otras atrocidades en el interior de las familias y en el interior de las personas. Para lo que esperan un concepto para dejar de leer y así proteger su vivida estupidez, este es un buen concepto de estupidez. Desde este punto de vista, la famosa frase de Oscar Wilde conserva su validez: no hay más pecado que el de la estupidez. Pues la estupidez es, en considerable proporción, el pecado de omisión, la perezosa y a menudo voluntaria negativa a utilizar lo que la naturaleza nos ha dado, o la tendencia a utilizarlo erróneamente. Paul Tovary. La estupidez tiene características infinitas. Me apoyo por supuesto en la frase del famoso físico, que hasta los más estúpidos conocen. La estupidez es infinita, dijo el físico. Sé que muchos se ven tentados a hablar de sabiduría cuando se quiere definir una estupidez. De donde vengo, la sabiduría ha perdido mucho terreno en esta constante guerra por el alma de la gente. Sin embargo, una vez entendida la necesidad de sabiduría, la estupidez pierde su carisma. La adultez exige cordura y esta cordura necesita de responsabilidad. La estupidez no es responsable. La responsabilidad que todos los seres humanos tienen en sus vidas exige de cordura, pero ni siquiera esto nos protege a los humanos de las idioteces. La cordura no protege a las personas de la estupidez porque hay idioteces que se pueden realizar a pesar del equilibrio, como veremos en el capítulo 2. Nada limita a la estupidez, ni el conocimiento, ni todas las buenas intenciones, ni la mucha planificación, ni tener mucho dinero, nada. Hasta algunos sabios parecen ser solo estúpidos, sin ánimo a ofender. Para algunos el conocimiento es solo algo inerte, sin vida, sin sazón ni razón, algo de poca importancia. Estas personas que se sienten orgullosas de sus ignorancias y que ven como estúpidos a los que buscan un poco de conocimiento, son personas impredecibles y peligrosas para ellas mismas y para los demás. Estudiar parece ser algo malo en esta nueva moda de ignorancia, pero hay personas importantes y grandes empresarios que se esfuerzan para que esta moda no dure mucho tiempo. Y aunque todos sabemos que existen personas con grandes conocimientos que irrazonablemente también pueden ser estúpidos sin escrúpulos, el conocimiento no es realmente la causa de su estupidez, como veremos en el capítulo I. La estupidez tiene la favorable característica de desenmascarar las incapacidades de las personas. Cuando la persona comete una estupidez solo exalta su incapacidad existente, incapacidad emocional, de conocimientos, de tolerancia, de resiliencia, etc., incapacidades al fin. La relatividad de la estupidez hace más complicado tratar de explicarla a los que no están dispuestos a aprender. Lo que para uno puede ser una estupidez para otro puede ser una hazaña inteligente, pero a nivel macroeconómico las estupideces parecen ser siempre causadas por las mismas cosas. Las crisis son grandes gestoras de estupideces, las extremidades políticas también son grandes gestoras de estupidez, y como estas dos atrocidades humanas hay muchas cosas más que dependen de la estupidez en la multitud para nacer, dependen de la concentración del gentío hacia una estupidez en concreto. El sentido común y la sabiduría también pueden depender de las definiciones compartidas, de la cultura, de la economía, etc. Pero esta constante duda acerca de las causas de las estupideces se debe a que no hay una ciencia encargada para definir concretamente estas cosas.
Antes era la filosofía, creo que la humanidad le dejó esta tarea a las religiones, pero igual parece incompleta la tarea. Entonces la estupidez puede ser también un esfuerzo personal, y también un producto del entorno. Las estupideces más comunes están ligadas a una recompensa de placer. A las personas no les importa mucho cometer la estupidez porque creen que es mayor la recompensa que el sacrificio, pero el placer es adictivo y las estupideces son el camino perfecto para la satisfacción de los imbéciles. Los líderes son el blanco perfecto para la estupidez porque con solamente una estupidez cometida puede dañar a millones de personas. Las estupideces de los líderes deberían ser imperdonables, deberían ser despedidos a la primera estupidez cometida, pero son salvados por la tarea incompleta de la humanidad. La ignorancia puede ser catastrófica, puede ser un cataclismo, puede ser mortífera, funesta, letal, exterminadora, destructiva, tóxica, peligrosa, y cualquier sinónimo más, pero es complicado saber todo lo que se necesita saber para cuando se necesita ser sabido. La ignorancia, la falta de saber, o también la falta de experiencia, que se le adhiere a la definición de ignorancia, son peligrosas para las personas con responsabilidades. No es lo mismo ignorancia que inocencia, entre las dos el verdadero peligro es la ignorancia. Aunque nadie puede ser absolutamente ignorante. La ignorancia generalmente es una decisión de las personas por la razón que sea, buena o mala, pero decisión al fin. Al decidir la ignorancia, ya las personas crecen de ignorantes a necios según Javier Suburi. Cuando la persona decide que simplemente no es necesario saber algo en concreto, ya no es un ignorante, es un necio. Hay conocimientos conocidos, hay cosas de las que sabemos que las conocemos. Hay desconocimientos conocidos, es decir, hay cosas de las que ahora sabemos que no las conocemos. Pero también hay desconocimientos que están por conocer, hay cosas de las que no sabemos que las desconocemos. Y cada año descubrimos algunos más de esos desconocimientos por conocer. Donald Rumsfeld. Lo que define al estúpido no es necesariamente su ignorancia, sino su comportamiento ignorante, porque todos ignoran algo determinado, pero eso no quiere decir que todos sean estúpidos. Es más comportamiento que conocimiento esto de la estupidez. El aceptar abiertamente la falta de conocimiento ya es un ataque directo hacia la estupidez, pero al no aceptar la ignorancia, ya has decidido ser ignorante, así que no es la falta de conocimiento en sí, sino el comportamiento hacia la ignorancia lo que te hace ser un estúpido. La estupidez es como una mezcla entre confianza e ignorancia, como veremos más adelante. Las personas inteligentes pueden sufrir fácilmente de lagunas de conocimiento, pero eso no es estupidez, eso es olvido momentáneo. Conocer algo con certeza no te vuelve inmune de estupidez. La ignorancia, al igual que la inteligencia, puede proveer algunos beneficios a sus defensores, muchos según veremos en el capítulo 2. Pero la ignorancia, cuando habla, pierde su atractivo. Los ignorantes defensores de la tontería, digo de la ignorancia, deben mantener su ignorancia en silencio para que no se hagan daño, ni le hagan daño a los suyos. Una cosa es reconocer la ignorancia y otra muy distinta, es dejar que la ignorancia hable. Reconocer la ignorancia y hacer preguntas es un hecho de inteligentes. El físico Eugene Wigner recibió en 1963 la mitad del Premio Nobel de Física porque había planteado la pregunta adecuada, en concreto sobre el fundamento de los números mágicos del sistema periódico. La otra mitad fue para los dos investigadores que hallaron la respuesta. Enciclopedia de la Ignorancia, Katrin Passig y Alex Scholz. Preguntar es inteligente, y hacer las preguntas adecuadas es más inteligente aún. Dejar que la ignorancia hable es cuando la necedad se hace peligrosa, porque la ignorancia no será nunca la solución para una situación que merita una respuesta concreta y una solución óptima. Lo que la ignorancia realmente quiere no es resolver el problema. La capacidad cerebral del ser humano parece ser casi que infinita, así que mantenerse ignorante por decisión propia puede ser un mal uso de los recursos.
La acumulación de conocimientos es lo que hace que las personas sientan familiaridad con las soluciones, y esa familiaridad es la que alimenta la resiliencia, la capacidad de resolver los problemas diarios, la capacidad de superar los obstáculos de la vida. Limitar los conocimientos es limitar la capacidad de resolución personal. Pero la ignorancia también puede cegar a las personas con una especie de dicha. Los necios son los que prefieren la ignorancia por la dicha, los estúpidos son los que ni siquiera saben cuál es la dicha que les causa el sesgo. La oscuridad nos envuelve a todos, pero mientras el sabio tropieza con alguna pared, el ignorante permanece tranquilo en el centro de la estancia. Anatole France, Anatole Thibault. Escritor francés 1844-1924. La estupidez está hoy atentando en contra de todos por igual, ignorantes, inteligentes, sabios, necios, a todos. Capítulo 2. También se podría decir que la ignorancia y el conocimiento son los extremos de una misma cosa, metafóricamente hablando. Son 5 los escalones entre la ignorancia y el conocimiento. Una vez conocida la ignorancia, es cuando la persona entra en conciencia de su falta de conocimiento, es cuando comienzan estos escalones. Estos 5 escalones son los que algunas personas ven como mucho trabajo. Lo borroso, confusión. Indagación, investigación. Ambigüedad, duda. Preponderancia e identificación, opinión, lo obvio y lo plausible. Constitución y efectividad, certeza. Tomando esto en cuenta, entonces podemos consentir de que la ignorancia y el conocimiento no están tan lejos una de la otra. Entonces, si aprovechamos la investigación hecha, podemos decir que la estupidez puede ser más grande que la ignorancia y el conocimiento. Dado que, tanto el ignorante como las personas con conocimientos pueden ser víctimas de la estupidez, y por ende ambos pueden cometer estupideces. Tan grande y poderosa es la estupidez que Paul Tabori la considera la principal causa de algunas grandes catástrofes humanas. Guerras, crisis económicas, religiones depravadas, y otro montón de vergüenzas cometidas por los seres humanos son consecuencia de la estupidez humana. Según Tabori, puede que al final Einstein tenga razón, puede que la estupidez sea infinita. Capítulo 1. 1. Leyes fundamentales de la estupidez. Curiosamente, la estupidez no existe solamente para causar risas, también existe para causar miseria en las personas. En su libro, Leyes de la estupidez humana, Carlo M. Cipolla explica muy bien el orden jerárquico de las acciones estúpidas, mostrando y demostrando la evolución de la misma. La estupidez ha evolucionado mucho en los últimos 50 años gracias a las nuevas tecnologías. Hoy, son inauditas las clases de nuevas estupideces que tratan de amenazar con nuestras vidas. Más adelante explicaremos el por qué la estupidez es una amenaza, pero en esta parte, exploraremos las 3 leyes fundamentales de la estupidez con mayor aprobación hasta ahora. No tengo dudas de que esto de la estupidez ha afectado a todos por lo menos una vez en la vida. Puede que hayamos sido unos estúpidos por mucho tiempo y no nos hayamos dado cuenta. Como el mismo Carlo M. Cipolla dijo, hay muchas estupideces y muy complejas, así que hablar de todas ellas sería una misión algo estúpida. Es preciso subrayar a este respecto que este ensayo no es ni producto del cinismo ni un ejercicio de derrotismo social, no más de cuanto pueda hacerlo un libro de microbiología. Las páginas que siguen son, de hecho, el resultado de un esfuerzo constructivo por investigar, conocer y, por lo tanto, posiblemente neutralizar, una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y de la felicidad humana. Carlo M. Cipolla en su libro. Ley NRO. 1. Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Ley NRO. 2. La probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma.
Ley NRO 3. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. Comencemos con mi favorita. Ley NRO 3. La ley de oro, una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí, o incluso obteniendo un perjuicio. La idea simplificada sería, que si quieres ser estúpido, debes causar daño a las personas causándote daño a ti mismo, al mismo tiempo. El señor Cipolla incluye a los seres humanos en 4 categorías: los incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos. Los hechos creadores de esta categorización son: si cometes una acción, obteniendo una pérdida, pero al mismo tiempo procurando un beneficio para alguien más, eres un incauto. Si realizas una acción de la que obtienes un beneficio, y al mismo tiempo procuras un beneficio para alguien más, eres inteligente. Si realizas una acción, obteniendo un beneficio pero causando un daño para alguien más, entonces eres malvado. Si realizas una acción para perjudicar a alguien, y al mismo tiempo perjudicarte a ti mismo, eres un estúpido. Estas son las 4 acciones que nos ayudan a definir la estupidez. Resulta muy complicado ser inteligente todo el tiempo, y en todos los aspectos de nuestra vida. La estupidez es aún más peligrosa que la maldad. Desgraciadamente, este conocimiento puede que altere los deseos de las personas por ser malvadas, pero esa sería una manera errónea de razonar el conocimiento. Sabemos que no es fácil ser inteligente siempre, y que la estupidez causa mayor daño que la maldad, pero esa no es razón para aumentar los deseos de maldad, porque no existe razón alguna que justifique la maldad. Ser malvado, estúpido, incauto o inteligente siempre estará en tu poder. Ser inteligente es complicado. Ser incauto parece poco productivo. Ser malvado, a simple vista parece ser lo más productivo. Y ser estúpido parece no tener sentido alguno. El deseo de obtener más haciendo menos es propio de la productividad, pero la reputación de las acciones puede ser más perdurable que la misma ganancia. Ninguna maldad en el mundo te va a generar una infinita ganancia. En la vida real, las personas inmensamente ricas, inmensamente prósperas, saludables y felices son buenas personas, no son personas malvadas contrario al pensamiento popular. Son personas buenas e inteligentes. Entonces podemos concluir en que todas las personas que en algún momento nos perjudicaron para obtener un beneficio propio son seres malvados y también, que todas las personas que intenten perjudicarnos sin obtener a cambio beneficio alguno, son perfectos estúpidos. Los momentos de maldad, así como los momentos de incautez e inteligencia, las recordamos porque las podemos entender más o menos cuando se presentan, pero comparándolos con los momentos de estupidez, se ven muy sobrepasados por las acciones estúpidas. Todos recuerdan cuando los estafaron o cuando estafaron a alguien, todos recuerdan cuando se tuvieron que sacrificar por alguien en específico, y también recuerdan con mayor claridad los momentos de inteligencia. Pero ¿qué hay de los momentos de estupidez? ¿Los recuerdas? La estupidez parece ser más olvidable que las otras cosas. El sentimiento de culpa no aparece cuando la persona es ignorante. La ignorancia no hace a las personas más malas, las hace más estúpidas. Las malas circunstancias de la vida influyen más a la estupidez que a la maldad. Puede que una persona frustrada intente frustrar a los jóvenes que emprendan seguir sus sueños sin obtener beneficio alguno en el asunto. Es un estúpido, se ha hecho estúpido, quiere causar dificultades a los demás solo porque sí, no gana nada él, no gana nada el otro, puede que hasta pierda una amistad, que pierda respeto, confianza. En un acto de estupidez perjudicó a otro, y al mismo tiempo se perjudicó a él mismo. Ley NRO 2. Últimamente he escuchado mucho que las personas son como son y que no pueden cambiar. Parece que nos hemos olvidado de que la actualidad ha sido creada por seres humanos increíbles que han aportado un granito de arena para crear lo que hoy llamamos presente. Se trata de una opinión extendida que personalmente no comparto.
Tengo la firme convicción, avalada por años de observación y experimentación, de que los hombres no son iguales, de que algunos son estúpidos y otros no lo son, y de que la diferencia no la determinan fuerzas o factores culturales sino los manejos biogenéticos de una inescrutable madre naturaleza. Dice Cipolá en su libro. Todo está en la genética. Interesante pero al mismo tiempo desconsiderado. Hoy existen una impresionante cantidad de evidencia científica que relaciona características como el liderazgo y la empatía con la genética, pero eso no quiere decir que tengan exactamente la misma relación que tienen la genética con el cabello rubio y el color de piel. La humanidad ha demostrado en su historia que puede cambiar si se lo propone. Dicho esto, la estupidez también es un rasgo genético, pero al mismo tiempo no depende de otras características de la personalidad para mostrarse. Ejemplo, una persona de piel oscura no puede ser al mismo tiempo una persona de piel clara, pero una persona puede ser estúpida sin importar su inteligencia intelectual. Ley NRO 2, la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma. La estupidez no está ligada a otras características. Una persona bruta puede llegar a actuar inteligentemente de igual manera que una persona muy instruida puede llegar a ser muy estúpida en sus actos. En la naturaleza hay muchas cosas que dependen de otras para ser, pero la estupidez parece ser más independiente que otras. Lo único que al parecer ayuda al aumento de la estupidez es la ignorancia, pero no necesariamente todas las personas ignorantes son estúpidas. Es como que todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares. Si tus padres son o fueron personas estúpidas, lo más probable es que tú también vivas en la estupidez, pero eso no quiere decir que no puedas cambiarlo. La estupidez de tus antepasados no justifica tu estupidez de hoy. La estupidez más que algo que se tiene, es algo que se hace. Más que algo que se sabe o no se sabe, son las acciones realizadas. No te hace estúpido estar frustrado, te hace estúpido frustrar a los demás por no dejar. La educación y el ambiente social puede que tengan mucha influencia en tu estupidez, pero no es razón para mantenerte estúpido. Desde hoy la estupidez será una decisión. A proporción con las ganancias personales suelen suceder las decisiones. El instinto parece un detector de ganancia incluido, hasta en las personas más estúpidas. El instinto no es por naturaleza estúpido. Es malvado o inteligente de a momentos. Las personas se van haciendo estúpidas a medida que crecen en ignorancia. Cada situación te exige una decisión, y la estupidez puede detonar cuando se ignoran las decisiones tomadas. Muchas cosas no hechas son solo estupideces propias de la ignorancia o de la flojera, o de hasta el mismo miedo. Puedes tener cualidades como entusiasmo, valentía o trabajo duro y simpatía, pero son irrelevantes. Solo la atención te puede salvar de la estupidez. Ley NRO 1. Podemos decir que todas las personas gozan de una aceptable racionalidad e inteligencia, pero resulta impresionante la cantidad de gente racional que de repente se rebelan en contra de la inteligencia para convertirse en estúpidos y entorpecer nuestras vidas y la vida de ellos mismos. Toda persona racional es un estúpido en potencia, por eso la cantidad de estúpidos en el planeta es incalculable. Puede que una persona considerada muy inteligente haya vivido unos años en la estupidez. No sería loco considerar que todas las personas en el mundo han sido, son o serán estúpidas. Días tras días la estupidez acecha a cualquier persona que no esté dispuesta a pensar para tomar decisiones. La mayor parte de las personas no actúa de un modo coherente. En determinadas circunstancias una persona actúa inteligentemente, y en otras circunstancias esta misma persona puede comportarse como una incauta. La única excepción importante a la regla la representan las personas estúpidas que, normalmente, muestran la máxima tendencia a una total coherencia en cualquier campo de actuación. Cipolá. Coherencia. Los estúpidos están entre todos nosotros. Aunque la constancia de la estupidez puede llevarte a la miseria y a la soledad.
El constante vaivén de las personas entre la estupidez, la inteligencia, lo incauto y lo malvado causa una confusión absoluta. Las personas terminan sin lograr nada nunca por este vaivén. En esto de la estupidez todo es un paso hacia adelante o un paso hacia atrás, no existe el intermedio porque el intermedio es la estupidez. El falso sentimiento de paz que tienes por no decidir nada es un engaño. Es la estupidez engañándote, cegándote para que no te enteres de que te estás causando daño a ti mismo y a los demás. Los estúpidos son muy capaces de ignorar su propia estupidez. El no realizar una acción es una acción en sí misma. Es de agrado a la estupidez. Las personas son más propensas a ser perfectos estúpidos que perfectos malvados, perfectos incautos o perfectos inteligentes. En la vida hay mucho más espacio, tiempo para la estupidez que para la inteligencia, por eso existe la impresión de que ser inteligente es muy difícil. La estupidez parece ser traslúcida, mientras que la inteligencia y la maldad tienen más masa, más peso, cuestan más. Es más fácil la estupidez, por eso las personas deciden ser más estúpidas que inteligentes en el transcurrir de sus vidas. La falta de coherencia puede causarnos confusión a la hora de determinar si una persona con la que vamos a hacer negocios es estúpida, malvada, incauta o inteligente, pero la falta de coherencia en sí es una puerta a la estupidez. El dinero, supuestamente motiva a las personas a ser más inteligentes a la hora de tomar decisiones, lo que no es del todo cierto. El dinero también puede motivar la maldad de las personas porque ser inteligente es mucho trabajo para algunos. El ganar, que es lo que define a la inteligencia, es complicado de encontrar. La inteligencia tiene mucho de bienestar para el prójimo. Ser inteligente para uno solo resultará en un acto de maldad. 2. Espacio-tiempo. Se me hace difícil imaginar que una persona quiera ser estúpida, pero uno nunca sabe. Fielmente creo que las personas cuando se dan cuenta de lo estúpidas que son, les surge un deseo de cambio naturalmente. Si alguien sabe que es estúpido, y sabe el daño que causa la estupidez y aún así quiere defender su estupidez, esa persona ya no es persona, es una cosa rara que no sé qué es. Tiempo libre. Los intervalos donde las personas invierten sus fuerzas en la nada, son de alimento exquisito para la estupidez. La vagancia en general es propia de la estupidez. Alguien que está perdiendo el tiempo ya se está haciendo daño a sí mismo, solo le falta causarle daño a alguien más para completar la acción estúpida. Los jóvenes perezosos son perfectos estúpidos, de por sí ya se hacen daño a sí mismo en la perdedera de tiempo, pero sin darse cuenta están hiriendo a su madre y a su padre, le hacen daño a sus padres con sus vagancias, entonces ya la transacción ya está completa y no tuvieron que esforzarse mucho. El no hacer nada es propio de estupidez. Mucho tiempo libre es un llamado de apareamiento para la vagancia y la holgazanería, llamado de estupidez. Las personas que pasan más tiempo haciendo nada que haciendo algo, son proclives a pensar estupideces porque la nada da una especie de quietud que es confundida con tranquilidad y paz. El que tú estés sin hacer nada no quiere decir que el mundo ha dejado de moverse. Como se dijo anteriormente, lo que las personas sienten como paz al no hacer nada, es solo un engaño de la estupidez porque el mundo sigue girando y tu quietud en realidad es un paso hacia atrás porque el mundo se movió pero tú no, entonces estás un paso atrás. Cada vez que decides no hacer nada, en realidad estás decidiendo dar un paso hacia atrás porque el mundo no se va a detener a esperar que tú tomes la decisión para continuar su movimiento. El holgazán es un estúpido, el perezoso es un estúpido, el apático es un estúpido, el insolente es un estúpido y el vago también es un estúpido. El tiempo es como un río, formado por los hechos que adquiere violenta corriente. Apenas se advierte uno, cuando ya otro ocupa su lugar, para dejar enseguida paso al que le sigue. Marco Aurelio Antonino Emperadori. Filósofo romano. Son muy pocos los que se han ganado el derecho de no hacer nada. Los ricos tienen el dinero suficiente para tranquilizarse, pero pocas veces se aquietan.
Algunos sabios tienen la suficiente inteligencia como para no causarle daño a nadie nunca, pero al parecer viven en una constante lucha contra ellos mismos. Quienes tienen el derecho de no hacer nada. Evitando la estupidez, solo las personas que no tengan motivos para hacer daño a nadie, ni a ellos mismos son los que pueden hacer nada, incluso aquellos prodigios que han encontrado la manera de ganar y de hacer que la gente gane mientras ellos hacen nada, tienen todo el derecho de hacer nada. Pero las personas arrogantes que se creen con el derecho de no hacer nada cuando ni siquiera han resuelto 2 o 3 años de necesidades futuras, son solo estúpidas. Las personas que no hayan resuelto su futuro y se crean con el derecho divino de no hacer nada son solo estúpidas. Se dice que el tiempo es un gran maestro, lo malo es que va matando a sus discípulos. Héctor Berlioz, compositor francés. 1803-1869. El tiempo es la razón por la cual se necesita la constancia y la disciplina. Sin disciplina el tiempo provocará tu muerte y tu olvido. Por consiguiente, cualquier amante de la estupidez podría discrepar conmigo y justificarse en el hecho de que todo pasa y que no vale la pena esforzarse, pues esa persona es un desperdicio de H2O. Es un estúpido en su máxima potencia, siente pasión por la estupidez, se hace daño a él mismo y no le importa, hiere a su madre y a su padre y no le importa, hiere a toda su familia y a su comunidad y no le importa. Cualquiera que no le consiga razón de ser al tiempo es un ser sin propósitos, y sus estúpidas ideas y pensamientos son causa de la depresión y la miseria. Mucho daño ocasiona este ser y no siente resentimiento de lo que hace. Estas son las personas que a diario se olvidan, las que no hacen nada, las que no les importa nada, los imbéciles inmerecedores de gracia. Muchas personas a diario mueren esforzándose, siguiendo sus sueños, sacrificándose por su familia, por su comunidad, y los estúpidos solo hacen nada, causando a la vez más daño que los malvados, porque de sus acciones nadie gana nada, ni ellos ni su familia, ni nadie. Los estúpidos suelen causar mayor daño que los malvados. Lo único que realmente nos pertenece es el tiempo, incluso aquel que no tiene otra cosa. Cuenta con eso. Baltasar Graciani Morales. Jesuita y escritor español, 1601-1658. El famoso tiempo. El tiempo es algo que les pasa a todos sin importar su estupidez o su inteligencia. El tiempo es como el fertilizante que acrecentará tu idiotez o tu inteligencia. Mi pasatiempo favorito es dejar pasar el tiempo, tener tiempo, tomarme mi tiempo. Perder el tiempo, vivir a contratiempo. François Sagan, François. Qoirz, novelista francesa, 1935. Esta curiosa cuestión que parece más viva que algunas personas, el tiempo. El no tener en cuenta el tiempo que te tomará hacer las cosas que quieres hacer, te alejará de la inteligencia. La inteligencia siempre es a tiempo. El tiempo nos trata despiadadamente, no le importa nuestra tristeza. Jaroslav Seifert, poeta eslovaco. 1901-1986. El tiempo pasa, pase lo que pase, y no moverse al ritmo necesario puede ser un peligro a tu prosperidad, porque el tiempo lleva consigo las necesidades. Cuando el tiempo pasa, no solo pasa y ya, va acumulando cosas. Acumula necesidades, ignorancias, pensamientos, todo. Cuando las personas invierten tiempo, están acumulando cosas. Mientras más tiempo pases siendo inteligente, más inteligencia acumularás. El tiempo solo acumula cosas dentro de un espacio, aunque el término correcto es espacio, tiempo como una sola cosa, tú puedes decidir qué cosas acumular en tu espacio utilizando el tiempo como herramienta. Disciplina, constancia, perseverancia, tenacidad, insistencia. Ya hablamos del tiempo y la estupidez, hablemos ahora del espacio. Espacio. Siempre que decimos que alguien es estúpido solemos pensar que es poco o nada conocedor de conceptos específicos. Creemos que alguien es estúpido porque no sabe algo en concreto, o no sabe cómo funciona algo, pero como hemos visto en el transcurso del tiempo leído, la estupidez es mucho más compleja que eso.
Alegoría física. El Sol es el objeto más pesado de nuestro sistema solar. El Sol hunde el espacio-tiempo con más profundidad que los planetas, lunas y otros objetos dentro del sistema solar, por eso todo gira alrededor del Sol porque el peso del Sol moldea el espacio-tiempo de tal manera que define la gravedad en el espacio-tiempo del sistema solar, para que todo gire alrededor de él. Todo se acumula a su alrededor porque su pesadez es más determinante que los demás. Imagínate que el Sol se moviera a través del universo. ¿Qué sucedería con nosotros? ¿Nos quedaríamos donde estamos o iríamos tras él? La respuesta física es, iríamos tras él. ¿Qué es lo que define tu gravedad? Hay decisiones que definen nuestras vidas. Si no has tomado una decisión lo suficientemente pesada como para que te ayude a avanzar, lo más probable es que termines en un lugar donde no quieres. Los niños giran alrededor de sus padres, pero, ¿y en la adultez? ¿Qué pasa en la adultez? A los adultos les gusta decir que sus vidas giran en torno a su familia, a sus hijos y a Dios, pero sus decisiones dicen todo lo contrario. No sabemos si el Sol decidió ser Sol, porque parece que el poder de la decisión es uno de los regalos exclusivos solo para los seres humanos. Nosotros, a diferencia del Sol, podemos elegir nuestra suerte, podemos elegir si movernos o no. Si el Sol decidiera moverse, sabrá Dios lo que podría suceder, pero el Sol no sabe de decisiones, así que no decide nada. Tú puedes elegir qué atraer, y a qué sentirte atraído, puedes aumentar o disminuir tu peso. Tú mismo puedes cambiar tu vida de maneras que ni te imaginas. Esto no es algo extraño, las decisiones que cambian la vida de las personas son decisiones pesadas: tener hijos, seguir tus sueños, comenzar un negocio, inventar algo, lo que sea. Todas las decisiones capaces de cambiarte la vida no son decisiones ligeras, son decisiones pesadas. Una persona estúpida nunca decide nada, pero lo que no sabe, es que su indiferencia hacia las decisiones importantes disminuye su peso, entonces es llevado sin darse cuenta a donde no quiere estar, de repente es llevado a la pobreza, a la miseria, a la soledad, porque solo está ahí sin hacer nada, solo existe y ya. No hace nada, no decide nada, no sigue a nadie, no le importa nada. Está peor de lo que estaba ayer, porque no tiene peso su vida, no tiene fundamento, sus decisiones son vacías e irrelevantes, no ha decidido nada importante en realidad. El espacio lo va llevando a la decepción y ni siquiera entiende el porqué. Los conceptos de espacio y de tiempo. Espacio como un lugar, sitio y tiempo como lapso, duración, en realidad son la misma cosa según la física. No es espacio y tiempo, es el espacio-tiempo. Mucha gente habla de los pensamientos y las imágenes y esas cosas, pero por lo que yo he visto, las decisiones definen a las personas. Las personas son ligeras y tomar una decisión importante puede tomarles años, décadas, y quizás hasta toda la vida. Las decisiones importantes tienen un peso extraño, un peso atrayente. Todos se sienten atraídos por la familia, por la prosperidad, su propio negocio, al matrimonio, etcétera, etcétera. Estas decisiones que definen la gravedad de nuestras vidas, son las decisiones que pueden cambiar tu vida, porque son más pesadas que tú. Es algo existente que no sabemos qué es, ni cómo funciona, pero está. Cosas como, la felicidad que surge de la familia, la paz que surge de la prosperidad y otras más, son cosas que no sabemos qué son ni por qué suceden siempre en el mismo orden, pero son las cosas que definen nuestra gravedad. Nuestra vida gira en torno a ellas. Tú sabes cuáles son las decisiones correctas, tú sabes cuáles son las decisiones inteligentes, pero te cuesta trabajo tomarlas porque son pesadas, porque cambiarán tu vida, porque alterarán tu movimiento, porque ya no serás el mismo. Para concluir la idea, tu espacio donde vives ahorita mismo, la vida que tienes ahorita mismo, no es más que la consecuencia de decisiones tomadas, estúpidas o inteligentes, no importa. Lo más grande de todo es el espacio. Porque lo encierra todo, Tales de Mileto. No quiero ser prisionero del tiempo y del espacio. Luis Alberto Costales. Una buena o mala decisión puede definir nuestra vida, tomar decisiones a la ligera no sirve de nada y no decidir nada es aún peor.
No tomar control de su espacio y de su tiempo es un acto de estupidez. Cuando la Tierra comenzó fue atraída hacia la gravedad del Sol, después de mucho tiempo orbitando la gravedad del Sol, la Tierra fue creando su propia atmósfera, fue creando su agua, montañas, oxígeno, todo lo demás, una vez entrada en la órbita correcta fue solo cuestión de tiempo para tener la capacidad de vida que tenemos hoy. Si antes de todo este orden, que nosotros llamamos hoy espacio, tiempo, no había nada, todo era un desorden, la nada representa la estupidez y el orden representa la inteligencia. Metafóricamente hablando, no puedes tener vida viviendo en la nada, viviendo en el desorden. No puedes tener vida en la estupidez. Se necesita de orden, de espacio, tiempo y de la órbita correcta para vivir de verdad. 3. La existencia del estúpido. Algunos nacen estúpidos, otros alcanzan el estado de estupidez, y hay individuos a quienes la estupidez se les adhiere. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o de sus contemporáneos. Es el resultado de un duro esfuerzo personal. Así comienza Paul Tabori su historia de la estupidez, dándole el mérito de la estupidez a los estúpidos. Parece que no hay política o situación que valga, la estupidez es mérito propio de los estúpidos. Si existe una ligera dosis de estupidez en tu genética, una vez entrado en conciencia de su existencia no son suficientes las justificaciones para mantenerse en la estupidez. El que es estúpido en su adultez es merecedor del título, estúpido. La razón nos podría persuadir para sentir lástima por la estupidez diciéndonos que solo son ignorantes, que son solo gente bruta, pero que no son estúpidos, pero resulta que no es la razón nada, es el demonio de la estupidez tratando de engañarnos para darle espacio. Una persona no puede permanecer en la ignorancia para siempre, lo que ignoras te llevará a un error en algún momento y con ese error te darás cuenta de tu ignorancia. Ahora tu ignorancia pasa a ser parte de tu responsabilidad, ya no es responsabilidad de tu mamá, tu papá, tu gobierno, tu comunidad, tu trabajo, etc. Una persona conocedora de su ignorancia tiene que moverse para eliminar esa ignorancia, si no lo hace, no es un ignorante, es un estúpido. Sin embargo, los perfectos estúpidos son aquellos que ignoran su propia estupidez, causando daño a todos y a sí mismos sin saber cómo lo hacen. La ignorancia y la estupidez parecen tener un lazo muy fuerte, mientras más ignoras cosas más proteges tu estupidez. Aquellos que conocen su ignorancia, que conocen sus carencias y continúan comportándose estúpidamente son más que estúpidos, no sé qué son. La supuesta simplicidad de la estupidez permea nuestra intención de querer entenderla y combatirla. Las personas estúpidas parecen simples en sus acciones, no muestran deseos de dañar a nadie, parecen vivir en la normalidad normalmente, pero la simpleza muchas veces oculta una triste verdad. No hay más pecado que el de la estupidez. Oscar Wilde. Pero esta supuesta simpleza muchas veces es pereza confundida. Esta simpleza perezosa es señal de bobería. La persona que no quiere cambiar, y sea cual sea el motivo por el que no quiera cambiar, el decidirse por la simpleza, está acercándolo al peligro. Tal vez los estúpidos existan por razones divinas que nosotros los mortales quizás nunca entenderemos, pero el hecho de que exista no quiere decir que sea correcto, de la misma forma como el desorden no es apto para la vida, la estupidez no es apta para la sobrevivencia. La existencia de la estupidez está aliada a ciertas consecuencias del desorden, pero también puede ser hábil en su subsistir y mostrarse independiente. Independencia de las características. Debemos subrayar, aunque parezca una perogrullada, que conocimiento y sabiduría no son conceptos idénticos, ni necesariamente coexistentes. Hay hombres estúpidos que poseen amplios conocimientos, el que conoce las fechas de todas las batallas, o los datos estadísticos de las importaciones y de las exportaciones puede, a pesar de todo, ser un imbécil. Hay hombres discretos cuyos conocimientos son muy limitados. En realidad, la extraordinaria abundancia de conocimientos a menudo disimula la estupidez, mientras que la sabiduría de un individuo puede ser evidente a pesar de su ignorancia. Sobre todo si la posición que ocupa en la vida no nos permite exigirle conocimientos ni educación.
Paul Tabori en su libro. Tomando esto en cuenta, entonces la inteligencia y la estupidez puede coexistir como perfectas némesis o equivalentes contrarias. Sí, la estupidez, la inteligencia, el conocimiento, los talentos, la lucidez, la torpeza, el ingenio, la pereza, el trabajo duro, todas estas cosas coexisten todas juntas, entonces la gente puede sencillamente mostrarse inteligentes hoy, y mañana ser perfectos estúpidos sin ningún contratiempo. Las cualidades y características de la personalidad humana suelen ser pesadas y definitorias para el carácter de alguien, pero en la adultez las personas crean una impresionante capacidad de ocultez, de hipocresía, de doblez, de fingimiento, de falsedad, de engaño, etc. Esta famosa capacidad, tan popular y ambicionada por las personas simples, y confundida por algunos más o menos inteligentes como inteligencia emocional. La estupidez es más independiente de lo que imaginamos, solo parece dirigida algunas veces por la ignorancia. En cambio, la sabiduría es la única que parece hallarse en pacífica soledad. Todavía no se sabe si todas estas características que yo impongo a lo invisible, porque la ciencia no ha conseguido ayudarme en mis dudas, se encuentran en nuestro cerebro o no. Como las neuronas espejos que ya se sabe de su existencia física. Si algún día se descubriese que esta característica se encuentra infundida como neuronas, si algún día se descubren las neuronas de la estupidez o del conocimiento, entonces ese día podremos eliminar la estupidez por medio de una cirugía en el cerebro. Pero como hoy ignoramos estas cosas, solo podemos vivir evitando la estupidez lo más que se pueda. Lo del instinto. Existen individuos en quienes el instinto y el pensamiento están totalmente fusionados, en tal caso nos hallamos frente a un genio, un ser humano capaz de expresar cabalmente sus cualidades humanas. Pero esto es posible únicamente cuando el hombre no utiliza el pensamiento para disimular sus propios instintos, sino más bien para darles más perfecta expresión. Paul Tabori. La peor estupidez es la que se comete en ignorancia, estupideces que se hacen sin saber que son estupideces. Estupidez por instinto. Los grandes estudiosos de la estupidez han dicho que los estúpidos, la mayoría de las veces, ignoran su propia estupidez. Son estúpidos como reacción, usurpando su capacidad de elegir su respuesta en acción. El instinto explicado de manera exageradamente vaga, es aquello que sucede sin necesidad de pensamiento. Cuando las personas adultas están muy acostumbradas a cometer estupideces, quiere decir que ya han creado un instinto estúpido. La estupidez en ellos se ha hecho más pesada, más fuerte, sus vidas son guiadas por las estupideces que han cometido y no se dan cuenta. Los seres humanos se esfuerzan para expresar su voluntad, su empeño, todos nos esforzamos por mejorar y por tratar de mejorar nuestras vidas y las vidas de nuestra familia, el estúpido es todo lo contrario. Por consiguiente, el hombre estúpido es tal porque no quiere o no se atreve a expresar su propio yo, o porque su aparato pensante se ha paralizado, de modo que no es apto para la autoexpresión, de modo que el individuo no puede ver u oír las directivas impartidas por sus propios instintos. Paul Tabori. El instinto, a pesar del pensamiento común, es algo bueno, es lo que nos ha mantenido vivos durante toda la existencia de los seres humanos. Pero las personas han llegado al punto de poder manosear el instinto a través de los hábitos. No existe persona en la historia de la humanidad que haya podido mantener los instintos de su niñez intactos. El crecimiento y las nuevas responsabilidades nos obligan a cambiar para adaptarnos, para sobrevivir, nos obliga a adquirir nuevos hábitos como el idioma, el vestir, el trabajo, el amor, etc. Todas estas cosas que son imprescindibles para la vida, son las que nos habita, las que nos hacen tomar nuevos hábitos para decidir cómo trabajar, estudiar. Todas estas necesidades influyen en nuestros hábitos y los hábitos a los que más les invertimos tiempo y espacio son los que afectan el instinto. Muchas estupideces de manera consecutivas generarán por ende un instinto estúpido. Esta idea, que no es más que la máxima idea de controlarse a uno mismo, la del dominio propio, puede exigir mucho esfuerzo, pero si no se le trabaja de manera inmediata, la estupidez crecerá.
El desarrollo humano exige esfuerzo de los mismos seres humanos, esfuerzo para empeñarse a pesar del miedo, a pesar de lo complicado que parezca. La existencia de la estupidez en tu vida no te hará ningún bien, sino todo lo contrario, te hará daño y dañará también a tu familia. Por consiguiente, la estupidez es esencialmente miedo, nos dice el Dr. Feldman. Es el temor a la crítica, el temor a otras personas, o al propio yo. El estúpido en sí, solo tiene miedo. Es impresionante la cantidad de cosas que se ramifican del miedo. ¿Qué diablos es este miedo? 4. Manifestación de la acción estúpida. Por supuesto, la estupidez tiene diferentes formas y manifestaciones. Algunas personas son estúpidas solo en su círculo familiar inmediato, o con ciertas relaciones, o en público. Algunos son estúpidos solo cuando necesitan hablar, otros cuando se ven obligados a escribir. Todas estas estupideces limitadas pueden combinarse. Paul Tabori. Ser estúpido todo el tiempo no es cosa sencilla, pero esto no detiene a los seres estúpidos en ser consecuentes. Obviamente la comodidad es la luz verde para la estupidez. La poca importancia que las personas le dan a las decisiones permite que se sientan lo suficientemente cómodas como para ser estúpidas. Las responsabilidades por lo general son cosas importantes para las personas normales, pero algunos mal paridos sienten poca responsabilidad en sus acciones. Se comportan como idiotas para evitar el esfuerzo y el sufrimiento de hacerse cargo. Son estúpidos por miedo. La estupidez y el miedo son sinónimos absolutos. Toda manifestación de estupidez puede fácilmente ser una manifestación del miedo. Los vicios son un ejemplo perfecto de estupidez. Tomando como máxima que la acción estúpida es aquella que te perjudica a ti y al mismo tiempo perjudica a los demás, los adictos a la nicotina muestran una excelente capacidad para ser estúpidos. No es muy extensa la lista de cosas que te perjudican, perjudicando también a los demás, pero eso no parece alterar la cantidad de estúpidos en el planeta. La historia humana afirma que los seres humanos son perfectos expertos en crear estupideces para incrementar la estupidez misma. Todos estos extraños hechos que al parecer atraen a las personas por razones que podemos catalogar a las ciencias sociales pueden llegar a ser fatales para los ejecutantes. Aquí podemos encontrar también una buena razón. Razones para la estupidez. Biológicas. Una estupidez es justificada mayormente por razones biológicas según las palabrerías de algunas personas. Dado el hecho de que ningún estúpido nunca gana nada con su estupidez y que también perjudica a los demás en su acción, es muy complicado encontrar razones para justificar la estupidez, pero algunas personas no se dan por vencida en sus deseos, son capaces de crear cosas que supuestamente son importantes para la humanidad, cuando son solo estupideces, y sus creadores no son estúpidos sino que son malvados porque hacen fortunas con sus creaciones. Un estúpido nunca gana nada, los ganadores pertenecen a las otras categorías de malvados o inteligentes. Muchas cosas malas se saben acerca de los cigarrillos y sin embargo siguen existiendo, generando cientos de millones en ganancias anuales. Más de 500 millones de personas compran cigarrillos todos los días, y en ese paquete podemos incluir también a Sigmund Freud que murió a consecuencia de esto. Los cigarrillos incluso fueron tomados como antorcha de libertad para el feminismo a finales de los años 20. Algo que claramente es una de las máximas expresiones de la estupidez incluso fue utilizado como bandera por la importancia que tenía y lo que representaba en la sociedad en general. Pero qué cosa más ingrata y curiosa esta, que una perfecta estupidez sea tan importante para la humanidad. Los cigarrillos dañan los órganos de sus consumidores y también dañan los órganos de las demás personas porque el humo que se exhala no solo se va y ya, se queda y perjudica a todos, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que fumar hace daño a todos y aún así parece no alterar para nada a esta industria. Así de incomprensibles somos nosotros los seres humanos. En China hay más de 300 millones de personas fumadoras, casi un tercio de la población humana, serán estúpidas.
Esto, información para el 2016. No hay datos nuevos. Podemos decir con suma certeza que las empresas tabacaleras son malvadas porque son las únicas beneficiadas de esta estupidez, y que los demás que solo fuman sin ganar nada a cambio son solo estúpidos. Pero imaginemos que se gana algo con la fumadera. ¿Qué se ganaría? La mayoría de las personas comienzan a fumar en su juventud y les cuesta dejarlo en su adultez, así que la raíz está en la juventud. Los jóvenes sienten atracción hacia la estupidez, entonces cometen la estupidez. ¿Pero por qué? Aquí es donde sale una razón biológica para justificar la estupidez. Las personas tienen en su biología, inexplicablemente muchos deseos biológicos, necesidades biológicas, necesidades fisiológicas. Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría propuesta por el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, donde anuncia la jerarquía de las necesidades humanas, desde las más básicas hasta las más complejas. Esta es la teoría más aceptada para explicar de manera ordenada las necesidades humanas. La pirámide se divide en 5 niveles. Los 4 primeros niveles son descritos como necesidades déficit. El quinto, situado en la cima, está encajado como necesidad de autorrealización. La idea básica de Maslow es que solo se atienden las necesidades superiores cuando se han podido cubrir las básicas. En esta pirámide hay todo un escalón, el tercero, otorgado a las necesidades sociales, afiliación y afecto, como la define Maslow. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, de ser parte de una comunidad. Maslow considera estas necesidades menos básicas, y solo tienen sentido cuando las dos anteriores están satisfechas. Asociación. Participación. Aceptación. Amor. Afecto. Pertenencia o afiliación a un grupo social. Estas son las características del tercer escalón de la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces podemos justificar la estupidez de la fumadera con esta nueva evidencia. Los jóvenes comienzan a fumar para tratar de cumplir con una necesidad biológica, la necesidad de aceptación, de asociación, de afecto, de pertenencia o afiliación. 5. El dominio de las cosas. La estupidez, aunque resulta ser impredecible e inquieta, sigue siendo una cosa y el ser humano es experto en el dominio de las cosas. Pero si la estupidez de la duda constituye una maldición, la estupidez del crédulo constituye su contrapartida cómica. No me refiero al tonto común, al hombre medio excesivamente crédulo. Paul Tobari. El deseo de dominio y control es tan común en nosotros como la necesidad de comer a diario. Todos queremos tener el control de nuestra vida, de nuestro futuro, todos queremos asegurarnos de tener lo suficiente para evitar dolores y otros males. Dichoso el hombre que tenga el 51% de control de su vida. La duda es una de las estupideces más dañinas de la humanidad. Esto obviamente se lo podemos atribuir al miedo sin ningún problema. Yo mismo he sido víctima y artífice de esta estupidez. Aunque muchas son las cosas que nos dan miedo, la duda es una decisión, es una manifestación de estupidez. Nadie se escandaliza por la ligereza de la estupidez. Este asunto donde la estupidez parece de poca importancia permite la reproducción sin límites de las dudas y los miedos. Por lo que respecta al reproche de mordacidad, responderé que siempre se ha concedido al ingenio la libertad de chancearse sin recelo de las cosas humanas, con tal que esa licencia no degenere en frenesí. Erasmo de Rotterdam. Es un reproche, es una decisión. El no hacer nada como el hacer algo son decisiones dignas de consecuencias. La vida actual es una mezcla de todas las consecuencias juntas, consecuencias de la estupidez, de la maldad, de la incautez, y de la inteligencia. Estamos rodeados de todas estas cosas todo el tiempo siempre, pero los que lo toman con ligereza y con poca importancia, son los estúpidos que añaden su granito de arena al perjuicio global. Los inteligentes que deciden ser inteligentes aportarán para el ganar, los malvados aportarán para su beneficio propio a corto o largo plazo, los incautos aportarán a la mala suerte por sus constantes pérdidas, beneficiando a alguien que no son ellos, y los famosos estúpidos aportarán para el perder de todo el mundo para siempre.
Cualquiera persona que no le interese su prójimo no puede ser llamado inteligente. En su ser abunda la maldad o la estupidez, pero no la inteligencia. La torpeza del deseo de perjudicar a alguien sin ganar nada a cambio, muchas veces se confunde con maldad, pero es una senda estupidez. La duda que generalmente termina en no hacer nada, también es una estupidez, y puede que hasta peor. Esta acción de limbo es una estupidez, y puede parecer que no te estás perjudicando a ti mismo, porque el hacer algo requiere más esfuerzo que el no hacer nada, pero resulta que sí te estás perjudicando. Apelar a la duda es apelar a la estupidez humana. Las dudas generalmente no detienen a los inteligentes en su inteligencia, pero para las personas que pocas cosas han logrado, para las personas que necesitan seguridad absoluta para accionar, hacerlos dudar es empujarlos hacia la estupidez. Todo pensamiento que venga a tu mente para hacerte dudar de ti mismo es una herramienta de la estupidez para destruirte y destruir a tu familia. Recuperar tu vida después de años de dudar y dudar, es cosa difícil. El encajonamiento causado por las constantes dudas en tu cabeza es la principal consecuencia de esta ingrata acción de la duda. Las incongruencias y falta de información que alimenta tus dudas no son razones suficientes para dejarse paralizar. Las dudas entre ellas suelen tejer una red con supuesta lógica para no permitir tu accionar, para nublarte la visión. Pero aún así no es razón suficiente para paralizarte, porque el fracaso no es tan malo como tú crees. Las dudas tejen sus artimañas influidas por el miedo al fracaso. Tienes miedo de fracasar como que si te vas a morir por fracasar, cuando la verdad es que no morirás. Si fracasas, no es tan grave, puedes levantarte e intentarlo de nuevo. La estupidez en sí es una mala jugada en el juego de la vida. Dudar es una mala jugada que te llevará más a perder que a ganar. El dominio de las cosas comienza con elegir las jugadas correctas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Los deseos de control de las personas nos pueden llevar a perseguir cosas extrañas que no mitigan para nada las constantes caídas hacia la necedad. Querer dominar las cosas invisibles es una puerta que si no se vigila atentamente puede causarte insolación cerebral. No es lo mismo querer dominar un producto o una disciplina, que querer dominar las cosas que no se ven fácilmente. El dominio de la electricidad nació de personas con el deseo de poder dominar la luz, con el deseo de alumbrar la noche, y la electricidad siendo una de las cosas que no se ven pero al mismo tiempo no se dudan, es el ejemplo perfecto para explicar el dominio de la humanidad sobre las cosas. Hoy la tecnología sobreabunda, nuestra vida está repleta de cosas que no vemos, tecnologías invisibles, y todas ellas nacidas de personas con el deseo de querer dominar algo, dominarlo hasta cambiarlo y transformarlo en algo más útil para todos. El poder del ser humano parece imparable, tan imparable que la única amenaza parecen ser ellos mismos. La estupidez es la característica humana que más amenaza con eliminarlos por completo. Su control y dominio parece algo inerte de inversión. Son pocas las personas dispuestas a luchar en contra de la estupidez porque les parece algo de poca importancia. El dominio de esta cuestión se dará como se han dado todos los demás dominios de la humanidad, a través del dominio de otras cosas. A lo contrario de lo que dice Erasmo, que es uno de mis diferimientos que más me avergüenzan. Erasmo dice que la estupidez es por sí sola, pero la estupidez parece ligada y alimentada por un montón de cosas que es casi imposible su soledad. Si la estupidez fuese ella sola, si nada ni nadie pudieran influirla, su existencia no fuese tan extravagante como lo es hoy. La estupidez puede depender de la ignorancia, que es la más consecuente, de la pereza, del conformismo, de la insensibilidad, de la desesperación, del hambre, del sexo, de la ambición, etcétera, etcétera. Nuestro deber es mitigar, aplacar y disminuir las estupideces. Y solo podemos tener éxito a través de las ramificaciones de la necedad. Evitando la ignorancia, evitaremos por ende la estupidez. Evitando la pereza, evitaremos por ende la estupidez. Evitando el conformismo, evitaremos por ende la estupidez. Y así consecutivamente.
6. Peligros en el dominio. Aunque este simple título se puede prestar para el pesimismo, no hay que rendirse en nuestra intención de vencer la estupidez. Dicho esto, podemos hablar un poco acerca de lo que algunas veces sucede en esta lucha. Cada día es una provocación de la vida, un examen de la existencia, una prueba a nuestras fuerzas. Cada vez que sale el sol es una oportunidad para mostrarse astuto y tenaz. Cada día es una oportunidad para mejorar las jugadas y jugar mejor. En esta ininterrumpida guerra entre la estupidez y la inteligencia, cada decisión es de suma importancia para empoderarnos y vivir, por eso debemos esforzarnos y ser valientes. El peligro está en los caminos elegidos por las personas para llegar a la sabiduría. En mí no hay lugar para el engaño, ni llevo una cosa en el corazón y otra en la boca, soy siempre y en todas partes idéntica a mí misma, de tal modo que no pueden disimularme ni aun aquellos que saben cubrirse con una apariencia dándose tono y echándoselas de sabios, cuyo nombre se arrogan como monas vestidas de púrpura o como asnos con piel de león, que no dejan de asomar por algún sitio las formidables orejas de Midas por muy bien que se disfracen. Elogio. Erasmo de Rotterdam. Aunque en este nivel no es necesario recordarle al lector la convivencia de la estupidez con ciertas virtudes humanas. Es momento de hablar de la necedad que, a contrario a lo que muchos creen, no es sinónimo absoluto de la estupidez. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Eclesiastés 10:6. Erasmo llama necios a las personas que utilizan los conocimientos para camuflar la estupidez. Mi capítulo favorito del increíble libro de Erasmo de Rotterdam es el número B, la necedad imita a los retóricos. El deseo que algunas personas supuestamente inteligentes tienen por complicar las cosas de forma innecesaria, promulga una maldad que no es en su núcleo maldad, sino estupidez. Nuestra carismática protagonista. Estas pócimas mágicas de maldad que en su núcleo son en realidad estupidez, son creadas por personas que ignoran la importancia de las cosas y del dominio de las mismas. La ambición y el conocimiento muchas veces han terminado en enormes estupideces confundidas por sus ejecutantes con inteligencia o sabiduría. La falta de sabiduría junto con lo mucho de otra cosa, es una puerta para la estupidez y la maldad. Hay personas que crecen en dinero sin crecer necesariamente en sabiduría y terminan en un acto estúpido. La sabiduría debería ser la guía de las demás virtudes humanas, la falta de la misma podría ser un desastre. La arrogancia que genera el crecimiento de las cosas humanas sin el óptimo y necesario crecimiento en sabiduría, es la causa de las más grandes estupideces de la humanidad. Así como la guerra fue la estupidez creada por el crecimiento del liderazgo sin la sabiduría necesaria, la necedad puede ser fácilmente la madre de algunas de las más grandes desgracias. La necedad es entonces el crecimiento de una virtud humana junto con la estupidez o sin la sabiduría necesaria. Nada atenta más en contra de la vida que la estupidez, y si pones más recursos en personas estúpidas, imagínate. El reparo de la vida humana no es, y nunca será, la muerte de otros, y esta extraña opinión que parece existir en algunos rincones del mundo, va encontrando sus fieles creyentes en los malvados estúpidos. El peligro más inminente para los que intentamos encontrar sensatez y sabiduría es la necedad. Bien sabía yo que ninguno de vosotros era bastante cuerdo, o mejor, bastante necio, más vuelvo a decir bastante cuerdo para no ser de mi opinión. Erasmo de Rotterdam. La constancia exigida para esta cuestión que tanto nos interesa a nosotros los buscadores de sabiduría, puede llegar a ser sumamente agotadora, pero el agotamiento no es motivo para decidir rendirnos, solo necesitamos descansar un poco y continuar luego. La más grande cualidad de la necedad es imitar a la sabiduría. Pero ¿para qué voy a insistir en esto, como si no llevase grabado en el rostro y en la frente qué clase de pájaro soy, como dice el pueblo, o como si alguno que me confundiese con Minerva o con la sabiduría, no hubiera de convencerse al punto de su error con sola una mirada y sin necesidad de recurrir a la palabra, pues la cara es el espejo infalible del alma. Erasmo de Rotterdam. Para engañar a los astutos, la necedad imita a la sabiduría.
Este engaño que es tan común hoy en día, por la cantidad de información extraña suministrada, atrae a los sedientos de conocimientos, pero la verdadera sabiduría será la que te ayudará a aprovechar lo bueno y a desechar lo malo. Los verdaderos conocimientos son los que te ayudan a mejorar tu sentido de cuestionar, tu sentido de analizar, de entender más rápido, de comprender, no los conocimientos vacíos que lo único que hacen es aumentar tu arrogancia y empujarte más a la necedad. Los conocimientos deben ser dirigidos por la sabiduría, para no caer en necedad. 7. Fuente de juventud. Como ya sabemos, la edad más influenciada por la estupidez es la edad joven. La juventud es la más propensa a caer, la mucha energía y la poca experiencia alimenta el deseo de los jóvenes por vivir, y vivir bien. Todos los grandes deseos del ser humano comienzan en su juventud. Los adultos en cambio se esfuerzan por dejar las estupideces, enfocándose en las cosas importantes, por supuesto, importantes para ellos. Muy pocos envejecen exactamente como lo deseaban, lo más seguro es que nunca hayan pensado realmente en su vejez, así que terminan envejeciendo de manera inesperada. Su vejez no es lo que se hubiesen imaginado, la mayoría de los simples no trabajan en su vejez, o para su vejez, por eso hay tantos adultos con inmadurez de pensamiento. Por eso vemos a adultos comportándose de forma inapropiada para su edad porque en su joven adultez nunca pensaron en los años del porvenir. La estupidez es una fuente de la juventud para los decepcionados. ¿No veis esos rostros pálidos entregados al estudio de la filosofía o a serios y arduos negocios, ya envejecidos por lo general, antes de llegar a la plena juventud, a causa del trabajo y de la tensión incesante del pensamiento que ha agitado en ellos el espíritu y ha secado la savia de sus vidas? No así son mis necios, regordetes, lucidos y rebosantes de salud en su piel como verdaderos cerdos acarnienses, desde luego, no experimentan ninguna de las incomodidades de la vejez, a menos que, como a veces acontece, se inficionen con el contagio de la sabiduría. Erasmo de Rotterdam. El uso de los pecados por la estupidez. Los años traen consigo sensatez, pero hay personas que se rebelan al llamado de la sensatez, se hacen necios a voluntad propia, porque, la vida hay que vivirla, como que si la estupidez es la máxima expresión de la vida. Para los simples, la mayor expresión de la vida son los pecados. Sentirse vivos para ellos es el placer y las satisfacciones, pero ¿quién soy yo para decirte qué es la vida realmente? Es cierto, no lo sé, pero sí sé que la estupidez no es, ni será nunca la máxima expresión de la vida. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés 11:10. Este consejo que Salomón les da a los jóvenes parece más útil para los adultos estúpidos que todavía se sienten atraídos por los deseos de la juventud. Uno de los dolores más grande para algunas personas es dejar ir la juventud. Para muchas personas los años más bonitos de sus vidas fueron en su juventud. Esto es triste porque la juventud es menos de una década. ¿Qué hay de las demás décadas que has vivido, o que te tocarán vivir? El apego a las cosas pasadas es típico de la necedad. Es típico que las personas dejen que un par de años vividos o mal vividos defina el resto de sus vidas. Este deseo de juventud es una estupidez porque te hace daño a ti y le hace daño a tu familia. Tú necesitas de tu adultez y tu familia también necesita de tu adultez. Hemos encontrado uno de los escondites de la sinvergüenza estupidez. Si todos vosotros, pues, estáis conformes conmigo en que nada hay tan deseable como la juventud, ni nada más detestable que la vejez, creo que reconoceréis cuánto me debéis a mí que hago duradero tanto bien y evito tanto mal. La necedad. Y Cupido. Porque siempre es un niño sino por su simpleza, que le lleva a no pensar ni hacer nada con cordura. La necedad.